Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido a usted también, profesor Bárcena. ¿Qué tal está? Muy bien, muy contento. ¿Sí? ¿Por qué? De haber venido. Ah, bueno, creí que le había tocado la lotería o cualquier cosa. No juego, o sea que... ¿No juega? No juego. La mejor lotería es el trabajo de cada día. ¿Usted es partidario de eso? Desde luego. Bueno, está bien. Pero no hemos venido aquí a hablar de la lotería, sino a seguir hablando, porque usted en el último programa me prometió, se nos quedó la ideología de género ahí sin acabar. Entonces yo lo que le propongo es que como cada vez se nos incorporan más espectadores, que resuma un poquito, es como las series estas que van en dos partes en televisión, y cuando ponen la segunda resumen un poquito de la primera. No me repita usted el programa, porque si no, no concluimos, pero sí que resuma un poquito lo que contamos en el programa anterior para poder continuar. Ideología de género, dícese... Concepto básico de la ideología de género. Ajá. Es partir de la base de que el sexo... No hay ni que utilizar esa palabra en relación con las personas. El sexo biológico es algo accidental, que no marca la identidad de la persona en absoluto, porque el género, que también es una palabra que ha nacido o se le ha dado una acepción nueva precisamente en torno a esta ideología, ya no se habla de sexo. Comenté como la Academia de la Lengua decía que no, que sexo tenemos los animales. Las palabras y las cosas tienen género. Pero bien, el género es algo que determina a la persona, es una construcción social. La sociedad influye en la persona de un modo determinante y la propia persona lo que hace es asumir un rol que le han dado hecho y que viene de una sociedad injusta, en fin, todos los adjetivos que se le quieran poner. Y por lo tanto, constrúyase usted a sí mismo. Constrúyase. Pero como no se le ocurra construirse, como nosotros decimos, se va a enterar. Y por eso se hacen leyes que incluso prohíben hablar de estas cosas. Sí, claro, es que estamos entrando, yo lo vuelvo a repetir, en un nuevo totalitarismo. No menos brutal que los de siglos anteriores, el del siglo XX, los del siglo XX. ¿no? Sí, porque la libertad de expresión desaparece por completo. Sí, de esto no se puede hablar. La libertad de cátedra también, también. De manera que esto es un tema que se puede hablar en teoría de casi todo. De hecho, ya hay algunos profesores que por decir determinadas cosas en sus libros, determinadas cosas, las cosas que ha dicho la civilización europea durante 20 siglos, pero como está en contra de eso... En una conferencia hablando de su propia especialidad. Sí. Pues no, que se callen, porque si va contra esto no pueden opinar. Sí. El caso es que, claro, hablábamos de ello porque es el gran instrumento, y lo dicen los documentos de Naciones Unidas, que se utiliza para hacer caer la fertilidad en picado. Eso es. Y lo tienen firmado de esta manera. Ese es el... Así que partimos de la base de que el niño y la niña nacen exactamente idénticos, o deberían nacer idénticos en todo, mentalmente hablando, me refiero. Sin ningún condicionante, la biología no tiene ninguna repercusión para ellos en la idiosincrasia, en la mentalidad de la persona, y a partir de ahí construirá cada uno lo que quiera ser. Y decía usted que lo que no se podrá cambiar son los cromosomas. No. Porque eso incluso veíamos como hasta en Atapuerca... ¿Sabes si eso es un hombre o una mujer? Una mujer. Pero otras cosas sí se pueden cambiar. Y de hecho se cambian. Por ejemplo. Desgraciadamente. Hay un caso conocido, que quien nos esté viendo lo podrá buscar en YouTube, creo que sin mayor problema, que es el de unos gemelos canadienses, creo que eran en su origen, nacidos en 1965, los gemelos varones, los hermanos... O sea, dos niños. Nacidos en el año 65. Los hermanos Bruce y Brian Reimer. A Bruce, en la circuncisión, que le practicaron al poco de nacer, le extirpan el pene. ¿Porque sus papás eran...? No, eso debió de ser un episodio accidental. ¿Por qué le circuncidaban? Eso ya no... ¿Serían judíos? Serían judíos, no lo sé. Pero el caso es que le circuncidan y se queda sin pene. Con lo cual los padres ya, evidentemente, tienen un problema considerable. ¿Y este niño qué vamos a hacer con él? Y tienen la desgracia de ver en televisión a uno de los precursores que desde el mundo científico apoyaba la ideología de género, ya entonces, que era el doctor John Money.
Doctor John Money. Me suena, ¿eh? De dinero, ¿no? John Money. John Money, hombre, ha tenido una repercusión inmensa. Era un profesor de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, un hombre ya mediático en los años 60, y los padres de estos gemelos ven el programa. Y muy relacionado con todas estas cosas que estamos hablando. No, defensor a ultranza de ellas. Ya. O sea, este hombre salía en televisión a defender la ideología de género precisamente. Y por lo tanto, apoyado por todas estas conferencias, Sí, por todos claro. estos organismos. Todavía esto era un fenómeno incipiente, pero él ya lanzaba, era un pionero en dar la cara en este sentido, que eso del sexo era una construcción social. Vamos, el género era una construcción Y social. entonces, este señor... Lo ven los padres, ¿no? En televisión. En televisión y le van a ver. le van a ver. Le piden una entrevista y le consultan el caso de este niño. Claro, la solución que da el doctor Money es brutal. Porque lo que les aconseja es castrar al niño, que no estaba castrado. Le habían extirpado el pene en la circuncisión, pero no lo habían castrado. Y cuando tenía en torno a 2 años, le castran, por consejo del médico. Porque la idea que tiene el médico para este niño, para resolver este problema, es convertirle en una niña. Y como él parte del presupuesto de que el género se construye, no viene dado, se construye, pues estamos a tiempo. Esto que me está diciendo usted no se lo está inventando. No, es un caso famoso. Por eso he empezado por decir... Se me están poniendo los pelos de punta, O sea, He empezado por decir que quien quiera lo puede ver en YouTube con relativa facilidad. Vamos, es una búsqueda sencilla. El caso del Dr. Money o de los gemelos Reimar. Bien, pues la propuesta del médico es que después de castrarle y darle aspecto de mujer, un aspecto externo puramente, nada más, habría que educarle como a una niña desde el primer momento. Es más, ocultarle cuidadosamente que es un chico, que no lo sepa ni él. Como tiene 2 años, pues es muy sencillo, le cambian el nombre, le llaman Brenda, a Bruce. A partir de ese momento de la castración, le visten de niña y lo empiezan a educar haciéndole creer que es niña. Y los problemas empezaron en el acto, porque la madre, Janet, que ha hablado de este asunto después, cuenta una escena desgarradora en la que el primer vestidito de niña que le ponen a Bruce, ya llamado Brenda, se lo quita y lo deshace. Y la madre, que ve la escena, dice: Dios mío, sabe que es un chico. ¿Sabe? Con 2 años. No sabía nada. Intuye, o sea, tiene una reacción inmediata, y ya se nadie la ha educado. Es más, tiene unos padres muy proclives a educarle, como iban a hacer en la ideología de género. Bueno, eso fue el origen del problema terrible. En el colegio, cuando iba al cuarto de baño, orinaba de pie, con unos problemas en el colegio tremendos. En fin, nadie entendía qué le pasaba a esa niña tan rara. Y es que esa niña luchó lo que pudo por no ser niña. Y no sabía que era un niño. Se lo habían ocultado. Pero claro, es un experimento de este médico que sirvió para lo contrario. Su teoría se vino abajo. Con el paso del tiempo, el padre de los gemelos, cuando estos cumplieron 15 años, le cuenta a Bruce toda la verdad. Y le hace saber que es un niño, en fin, toda esta historia terrible. Y entonces él no espera un minuto más, y al tener la confirmación, porque en el fondo pienso que la intuición de ser un chico la tuvo siempre, ¿no? Y si no, porque hacía esas cosas. De lo que a él le pasaba, claro. Pues esto a mí me lleva a un proceso quirúrgico, porque quiero volver a ser hombre. Bueno, eso ya no era posible, porque después de la castración no era posible en el sentido biológico, ¿no? Claro. Hombre era, como hemos estado diciendo, de los pies a la cabeza. Le habían extirpado todo el aparato reproductor, claro. Primero una parte y el resto después, por decisión de sus padres. Pero era un hombre. De manera que se mete en un proceso quirúrgico de 5 años de duración para tener nuevamente aspecto de varón. Bueno, mejor no entrar en eso, pero 5 años de operaciones. Que luego este chico, una decisión que toma con 15 años, este chico, educado como niña, dice que recordaba aquello como un calvario. El lavado de cerebro que le habían hecho sistemáticamente en su casa y fuera, como un sufrimiento todavía mayor que todo lo físico que le habían hecho. Se opera, bueno, tiene apariencia de
de chico, cambia de nombre, ya no quiere ser Bruce, porque claro, con eso tampoco se identifica, pero no Brenda, ni un minuto más, y toma el nombre de David. Entonces, bueno, pura ideología de género. Él se ha autoconstruido, solo que en este caso patético, lo que él ha autoconstruido es su verdadera identidad masculina, claro. En contra de sus padres y como del él médico. nació, claro. Vuelve a ser como nació. Hay un libro que cambió la vida de estas personas, de otro médico, el doctor Colapinto, que se llama Tal y como le hizo la naturaleza, que es la historia de este chico. Como él quiere ser hombre a cualquier precio, pues bueno, poco después, muy joven, conoce a una madre soltera de 3 niños, se casa con ella, pero en el año 2000 se publica ese libro, que cuenta la historia de los gemelos. Y ahí ya es la catástrofe, porque, claro, sale a la luz pública toda esta tragedia familiar terrible, y esto conlleva el suicidio del otro hermano. O sea, se suicida el otro hermano. El otro hermano gemelo, no lo olvidemos. Gemelo de Bruce, Brian, se suicida al poco de publicarse el libro. ¡Qué horror! Este chico, David se llamaba en ese momento, se considera culpable del suicidio de su hermano. Para entonces ya se había separado de esa mujer, porque claro, tampoco podían tener una vida normal en absoluto. Era todo, pues lo que ocurre, ¿no? Es un ejemplo de artificial, lo que ocurre artificial, cuando se juega con la naturaleza y con la verdad. Uh-huh. El caso es que, resumiendo, en el 2002 es cuando se suicida el hermano gemelo. 2 años después, bueno, este chico era ya un hombre de 30 y algo. En 2002, cuando ocurre esta tragedia final, empieza a ir a diario a la tumba de su hermano, porque se considera responsable, queda marcado por la muerte de su hermano, y 2 años después quien se suicida es él. Ya se acaba la historia de un niño que fue un producto de laboratorio, es decir, de un experimento de ingeniería social con cirugía de por medio, que algo dentro de él le llevó a rechazar eso que le habían diseñado sin saber ni siquiera quién era. Es decir, que aquí la construcción personal del género coincidía con la realidad. Y el que batalló por recuperar su verdadera identidad fue él, prácticamente a solas. Pues, ¿qué quiere que le diga? Pero mientras me estaba contando usted esto, por hablar de construcción de género y de historia, y por aquello de que la historia es maestra de la vida, se me ha ido la cabeza a Nerón. Dice, oye, ¿qué tiene que ver Nerón? 2000 años para atrás. Sí, concretamente, vamos a ver, Nerón, si yo no recuerdo mal, fue emperador desde el 37 al 68. Y por lo tanto, el primer perseguidor de los cristianos. La primera persecución en la que mueren San Pedro y San Pablo. O sea, este es el que se carga. Y la iglesia parece que ahí queda descabezada porque, claro, se han cargado al primer papa y al apóstol de los gentiles. Un ser benefactor, lo de Nerón, ¿no? Qué curioso que ya estemos con la persecución del cristianismo. Claro. Ya entramos en conflicto otra vez, ¿no? ¿Cómo está relacionada una cosa y otra? Porque a ver qué nos va a contar. Pues bueno, yo lo que le de voy Nerón, cualquier cosa, por cierto. Pues le voy a contar algo. La gente, hombre, sí es conocido, pero hay mucha gente que no lo sabe. O sea, Nerón, después de que... Porque este era como Enrique VIII, cargándose mujeres, esposas. Y toda clase de parientes. Y toda clase de parientes. Bueno, pues después de cargarse a Popea, se encapricha con un jovencito, que se llamaba Esporo. Y entonces al bueno de Esporo, para hacer la cosa más real y convertirle en su mujer, le castra. Y le viste de emperatriz y le entroniza como emperatriz. Un inciso. Según la ideología de género, si Esporo estaba de acuerdo, no estaba nada más que construyendo su identidad. Totalmente de acuerdo. A no ser que Nerón le hubiera violentado. No, totalmente de acuerdo, porque cuentan las crónicas que le llevaba paseando en su carroza y entonces Esporo le hacía cariñitos a Nerón y Nerón a Esporo, o sea que estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo. O sea que se dejó castrar de acuerdo, se dejó vestir de emperatriz de acuerdo, con lo cual... Ideología de género. Ideología de género. Eso sí, la gente... de a pie, cuentan las crónicas, el pueblo que sufría el gobierno de Nerón, una de las cosas que comentaban, dice, ojalá la madre de Nerón, en lugar de ser la madre de Nerón como fue, no hubiera sido como Esporo y así no hubiera nacido Nerón. O sea, los buenos de los romanos no querían ni verle. Bueno, pero Nerón se muere en el 68.
Y a Nerón le sucede otro emperador que se llamaba Vitelio. Y Vitelio, por aquello de que Esporo se había quedado viudo y estaba en tal, una de las cosas que le hace es promocionarle en el teatro de Roma. Le protege, en definitiva. Le protege, sí. Pero dentro de esa protección había también protección y dominio total que le obliga a hacer el personaje de Perséfone. O Proserpina, depende como la mitología. De acuerdo con su nueva condición femenina adquirida. Claro. Él a todos los efectos era mujer, en su ideología. Parece mentira, que estemos hablando de hace 2000 años. Es muy interesante esta historia, es un precedente. Bueno, Perséfone o Proserpina, según la mitología, que es lo que se va a representar en este teatro, era una bella señora que va a acabar casándose con Hades. Hades... Vaya, no con otro, con Hades. Con Hades. Hades es Plutón, es decir, el dios del submundo. ¿Y se casa Perséfone con Proserpina voluntariamente? No. Perséfone estaba recogiendo flores por el campo y dice la mitología castamente que la secuestró. Ya se puede usted imaginar que el casamiento no fue voluntario. Y eso es exactamente lo que representa Esporo, representando haciendo el papel de Perséfone con Hades. Lo que pasa es que el realismo de aquella época sucede en el escenario a lo bestia, y entonces el que hace el papel de Hades viola a Esporo. Y como consecuencia de esa humillación, Esporo se suicida. O sea que al final, lo de Nerón, precursor de la ideología de género, acaba en suicidio como lo de los gemelos. Al final, lo que me hace pensar esto es que la tragedia de Esporo era la misma que la de algunas personas que se someten a este proceso y van contra la naturaleza, van contra su verdadera identidad, van contra la biología, y eso no es tan sencillo. No. No es una autoconstrucción voluntaria. Que la historia es maestra de la vida, y que lo mismo que yo le he dicho a usted, le he preguntado, oiga, lo de los gemelos se lo está inventando, ¿es verdad? Dice, no, es verdad. Oiga, pues lo de Nerón y Esporo es verdad. Pues es un precedente. También digo que no deja y no de ser un casual, personaje y no de un personaje que sea benefactor de la humanidad, porque claro, no, ni partidario de los cristianos tampoco. Ni partidario de los cristianos. Exacto. Claro, en un sistema de valores que defienda la verdad, pues una actuación como la de Nerón era impensable. Exacto. Por malo que hubiera sido el emperador. Exacto. Llegar hasta ese extremo. Claro, y entonces usted explicará, usted entenderá y muchos espectadores entenderá por qué Nerón perseguía a los cristianos. Y dice, entre otras cosas, lo que por eso quieren imponer o lo que su religión les hace ver es incompatible con la sociedad que yo quiero tener. Por la misma razón que son los partidarios, ciertos partidarios de esta ideología de género, en ataques a iglesias y en ataques a instituciones religiosas, a veces han encontrado gente de esta. Y le tienen especial inquina. Sí. Irracional, una inquina irracional, un odio todavía que aflora ahora, en el presente, ¿no? Ahora, estas historias no se cuentan, y la historia es maestra de la vida. Lo de Nerón no lo sabe la gente, lo de la aventurilla de Nerón y Esporo, que como decía usted... Yo no la conocía. Yo no sabía la historia de Esporo. Pues acaba mal, acaba como la de su gemelo. Como la de este niño. Yo lo que no conocía era la de los gemelos. Hermanos Reimer. Terrible historia, desde luego. Y eso no se cuenta. No es mucho, aunque hay un libro sobre ello. Es parte de las... Bueno, sí, pero mejor no tocarlo. Para algunos, los defensores de la ideología de género no van a hacer de esto precisamente bandera. Porque no pudo acabar peor, ¿no? Sí. Aparte de que aquí la violencia fue extrema y además asumieron los padres ese cambio de identidad después de cometer la torpeza de llevarle a un médico que hay que ver qué actuación, el primero. Rematan el proceso con este médico que les da como remedio la castración. Vestirle de niña, llamarle como una niña y que no se entere nunca de quién es.
como a Esporo, que le vistieron de emperatriz. Oiga, y además dice, oiga, lo tenía todo, poder, dinero y tal. Dice, sí, pero lo que no tenía era su dignidad completa. Y por eso cuando sucede lo que sucede... Ni su identidad clara, porque probablemente no no sabía muy bien. Y acaba suicidándose. Bueno, pues esto es la ideología de género. No sé si podemos decir algo más o ya se nos acaba el tiempo. Porque No, nos quedan unos minutitos todavía. No sé si se le ocurre a usted alguna cosa. Sí. Si no, lo que sí que le emplazo yo a usted, porque de la ingeniería... Estamos en el gran árbol de la ingeniería social, de la cual la ideología de género es el instrumento principal. Sí, pero una rama. Sí, sí. Y no hemos acabado con toda la copa del árbol. Sí. Y, o sea, que no se me vaya usted que me va a talar el árbol antes de que coger todas las ramas. No. Usted tiene que venir otro día a seguir con otros temas. Pero yo no sé si esta rama de la ideología de género con el programa del pasado y con este lo acabamos. Hay mucho, ¿eh? No hemos hablado del concepto de maternidad. Bueno, es que sería interesante. Pero no me empiece usted ese concepto porque eso da para un programa. Y yo le he dado unos minutos. Pues en esos, únicamente decir también en cuanto a la ideología de género, que cuando hablan de los principios para vivir de manera sostenible, volvemos al tema de la ecología. Principios para vivir de manera sostenible. Esto se acuerda en Suiza en el año 91 y es un programa de Naciones Unidas también para el medio ambiente que se firmó en colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza. Y aquí se habla de ingeniería social y se habla indirectamente también de ideología de género, claro. Dice este documento que se deberá crear una nueva organización mundial con el cometido de vigilar la observancia de esta ética mundial, porque están hablando de crear una ética mundial que haga sostenible el planeta. Pero poner policías, dice usted, o sea... ¿A qué se refieren con eso de vigilar la observancia de la ética? Pues por policía. O sea, policía, una inquisición. Policía. Que vigile la observancia de esta ética mundial, que todavía se estaba creando, no se habían impuesto, ¿no? En orden a la reducción de la fertilidad, que es la obsesión de siempre. O sea, eso es la Gestapo. Sí. Del totalitarismo. O sea, eso es... o la Stasi, como y nos dan llamarlo. una pista solo. Dice el documento, esta organización desempeñará con respecto a la sustentabilidad del planeta una función similar a la que desempeña Amnistía Internacional en relación con los derechos humanos. Pues ya está clarísimo. O sea, habrá una agencia, nos está diciendo, de Naciones Unidas, que se ocupe de vigilar por la observancia de esa ética nueva de diseño, de ingenieros puramente. Y sigue diciendo, que aquí viene lo que tiene que ver más con el programa de hoy. Para poder adoptar esta ética de vida sostenible, sí, los individuos deben reconsiderar sus valores. Claro. Cuidado. Reconsideren ustedes sus valores y modificar sus comportamientos. Eso es. La sociedad debe promover los valores que están en consonancia con la ética de vida sostenible y desalentar a aquellos que sean incompatibles. Desalentar, o sea que a nosotros nos desalientan, sí. La Stasi esta nos desalienta. Como nos coja nos desalienta, pero bien. Esto, lo grave es que es una politización de la maternidad y la paternidad, claro. Que ya no son cuestiones personales. Sí, sino que deben ustedes abandonar esas... A ver si van a entrar en conflicto con una nueva agencia de las Naciones Unidas que vela por la ética. Y si entran en conflicto... No se preocupe, que tengo yo aquí unos tíos que son como los de Amnistía Internacional. He traído esto al final porque quiero dejar claro que esto no se trata solamente de unas directrices o consejos que puedan dar desde organizaciones internacionales. Esto va más allá y trata de imponerse. No, y le agradezco que lo lea, porque si esto lo decimos nosotros, dice, no, es que estos son gente que tiene mucha manía y que dicen que hay una policía que nos va a dar pal pelo. No, sí. No, lo han acordado. Lo han acordado, ¿eh? Concretamente, como digo, en Suiza, el año 91, la reunión del Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente con la colaboración del Fondo Mundial para la Naturaleza. Todo ello suena muy bien. Si no hay como traer a una persona documentada al programa para que... Y en estos temas hay que documentarse bien. Pues claro que sí. Profesor Bárcena, mil gracias por haber estado con nosotros, por habernos ilustrado documentalmente, y a todos ustedes, queridos amigos, muy agradecidos porque nos hayan acompañado durante este programa. Decirle que nos vamos a poner a trabajar para poder lograr una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.